vamos entonces hoy a hablar de algo también súper importante, que es ciencia y tecnología. La restauración o la reforma de la ciencia y tecnología unida a la fe cristiana o al mover del Espíritu de Dios en la tierra. Y muchas personas dirían que, pues, ¿cómo estos dos temas se pueden conciliar? ¿Cómo podemos hablar de ciencia y tecnología en una iglesia cristiana un domingo por la mañana? Como complicado, ¿cierto? Pero en realidad veremos a lo largo de esta enseñanza de 8 horas, no se asusten, no se preocupen. Veremos que son dos temas muy importantes. Bueno, la definición de ciencia del diccionario, que usted encuentra allí, si abre Google o cualquier buscador, Google el más popular, el ayudante del Espíritu Santo, dicen algunos. Ciencia es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. Esa es la definición rasa del diccionario acerca de ciencia. Ahora, estamos hablando de ciencia y tecnología. Entonces, tecnología es el conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado campo o sector. La tecnología se desarrolla con base en los principios y las leyes científicas comprobadas mediante el ingenio para traer soluciones, las soluciones respectivas. Entonces, ciencia, ya vimos que es, en síntesis, ciencia es el conjunto de, ¿cómo dice? El saber humano, que está constituido por un conjunto de conocimientos que han sido verificados mediante una investigación, una experimentación, y se han comprobado. Un ejemplo, la teoría de la relatividad formulada por Einstein, una teoría revolucionaria, fue demostrada, comprobada mediante la experimentación científica, y en el día actual la teoría de la relatividad es aplicada. Los principios y las fórmulas, ecuaciones, son aplicados en muchos campos de la ciencia para el desarrollo, así que ya se crea tecnología con base en la teoría de la relatividad. Y tecnología es pues el conjunto de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos que han sido elaborados con base en los principios de la ciencia. Por ejemplo, Isaac Newton, ¿cuántos saben quién fue Isaac Newton? ¿Cuántos se rajaron con Isaac Newton en el colegio? Bueno, Isaac Newton, ¿quién fue Isaac Newton? Alguien que me diga así en voz fuerte, de varón o de mujer, sabio, que pasó la física, que hizo las tareas de física. El padre de la física clásica. Este hombre desarrolló las ecuaciones, una ecuación sencilla de la física, la más sencilla de Isaac Newton. Oh, me toca ponerle 0 a todos en física hoy. La más sencilla de todas, de Isaac Newton. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ahora que te vayas para tu casa, puedes aplicar la fórmula, ¿verdad? Velocidad igual a distancia sobre tiempo. ¿Cuánto me voy a demorar en llegar a mi casa si la distancia de aquí a allá es tanto y me voy a 120 kilómetros por hora? No, ¿quién dijo eso? A 30 kilómetros por hora, ¿cuánto voy a demorar? Entonces haces la multiplicación y listo. Esa es la ecuación más sencilla de Newton. Pero no solamente es el padre de eso, sino también el padre del cálculo integral y diferencial. ¿Cuántos nos rajamos en la universidad con eso, Dios mío? Pero con todas estas fórmulas y descubrimientos científicos de Isaac Newton,
padre de la física clásica y del cálculo, se mueven los carros hoy en día. El carro en donde tú estás montado fue diseñado gracias a ello, porque con base en esos principios de la ciencia se desarrolló una tecnología, se aplicaron los principios y el ingenio de unos ingenieros hizo que se desarrollara una tecnología automotriz y ahora tú puedes ir tranquilito para tu casa manejando un suave carro y llegas a tu casa. Así que tienes que darle gracias ¿a quién? A Isaac Newton, por eso, padre de la física clásica. Pero hoy veremos lo siguiente. En la Biblia, ¿encontramos esto en la Biblia? Sí. En 1 Corintios 1:21, escogí esta mención a la ciencia y la sabiduría, porque la ciencia es conocimiento, pero la sabiduría es tecnología también. La vamos a interpretar como tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología es la sabiduría dada para desarrollar una solución con base en unos principios revelados o conocidos. Así que tecnología es sabiduría humana cosechada a lo largo de la experiencia de brindar o de dar muchas soluciones en la humanidad a problemas específicos. Y encontramos entonces en la Biblia, en 1 Corintios 1:21, ¿y cuántos aman la palabra de Dios? ¿A cuántos les gusta la palabra de Dios? Encontramos este versículo maravilloso que dice: porque en la sabiduría de Dios, por no haber el mundo conocido a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cuántos hay aquí cristianos locos hoy? Que creen en la salvación por la fe en Cristo. Que creen en el poder de Dios, del Espíritu Santo. Esos somos los cristianos, los locos, pero los cuerdos verdaderos. Y aquí lo que está diciendo esta escritura es que esa ciencia y esa tecnología de Dios que el mundo aplicó, mira, fue de Dios, fue dada por Dios, no fue un invento ni de Newton ni de Einstein, que los he mencionado a los dos hoy. Tampoco lo fue de Kepler en la astronáutica, ni lo fue de Boyle en la química, y todos esos nombres ustedes los conocen desde el bachillerato y en la universidad también. Y resulta que no fue invento de ellos, la ciencia, ellos solo fueron descubridores por la inspiración y la mano de Dios. Y dice que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por esa sabiduría. Entonces Dios empleó un método mucho más directo y que confunde a los sabios incrédulos. ¿Y el método más directo cuál fue? La predicación de la palabra, que es una locura para el mundo, porque todo el mundo dice: esos cristianos de allá de la comunidad cristiana de fe, esos sí están verdaderamente locos de remate. Y ahora se les ocurrió que con oracioncitas por allá dándole la vuelta a Colombia van a hacer algo. Muy bien. Pero miremos que también hay una mención a la tecnología. Y me gustó encontrar, porque mi profesión es ser ingeniero, mi profesión natural es ser ingeniero, me gusta mucho este versículo que encontré en el Antiguo Testamento en 2 de Crónicas 26:15. Dice que un rey, el rey Ezequías, hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mire, ahí está la tecnología aplicada. ¿Qué principios había? Ellos, aunque todavía Newton no había llegado en esa época, los ingenieros estaban aplicando los principios que Newton más adelante
describió con ecuaciones físicas para tener una exactitud de cálculo, ellos pues tenían un cálculo empírico en ese entonces y lanzaban las grandes piedras con máquinas que empíricamente también construían, pero eran ingenieros ya. Así que vemos que las dos cosas, la ciencia y la tecnología, están mencionadas en las Escrituras. Vemos al rey Salomón también, que construyó el templo, su templo famoso de Salomón, y lo construyó con arquitectura, aplicando leyes de arquitectura. En el tiempo moderno se aplican ecuaciones que los ingenieros civiles manejan muy bien para calcular el peso, las cargas, etcétera. Pero en estos tiempos lo hacían por experiencia también, lo hacían solo por experiencia, y la resistencia de esas construcciones que hicieron ellos fue tal que no se han caído todavía muchos de sus antiguos templos, todavía permanecen en pie. Muy bien, sigamos adelante. Aquí encontramos, entonces aquí vamos a conocer algo maravilloso, vamos a ver algo. Aquí, bueno, bienvenido Isaac, por favor saluden a Isaac. Isaac Newton, este fue el que nos sacó, el que me hizo caer el pelo en la universidad, este señor. Bueno, pero no lo había aprendido a apreciar tanto hasta que no conocí la verdadera historia. Yo quiero decirles a todos ustedes que por favor pidan que les devuelvan la mitad del dinero en el colegio y en la universidad, ¿sí? Van a pedir que les devuelvan la mitad de la plata que pagaron. ¿Listo? ¿Saben por qué? Porque les dijeron la mitad de la verdad. Enseñaron solamente la parte conveniente, la parte científica, la parte de las fórmulas y las ecuaciones que sacaron estos señores. El primero de ellos, Isaac Newton, padre de la física, ¿qué? ¿Física qué? Clásica. Pero no les dijeron lo siguiente, que este hombre era un creyente igual que nosotros. Bueno, creo que era más pasado que nosotros. ¿Saben por qué? Porque este hombre, Isaac Newton, era de una iglesia puritana. ¿Y qué era una iglesia puritana? Ellos se santificaban al extremo, confesaban todos los días, él confesaba todos los días 27 pecados, haciendo una lista, salía, hacía un rito, quemaba esa lista. Y ¿cuántos aquí todos los días confiesan 27 pecados diariamente y hacen una lista y queman la lista en el balcón de su casa? Este hombre sí lo hacía. Y este hombre escribió lo siguiente. Él vivió de 1643 a 1727 y él escribió: consideramos que las escrituras de Dios son la más sublime filosofía. ¿Cómo les parece? Encuentro más indicios de autenticidad en la Biblia que en cualquier historia profana. Isaac Newton. Ahora, Isaac Newton también creía lo siguiente: las leyes de la física son los pensamientos de Dios. Mediten un poquito en eso. Mediten un poquito en eso, por favor. Esto lo pensaba él. Las leyes de la física son los pensamientos de Dios. En otras palabras, Dios piensa y salen un poco de fórmulas y ecuaciones. Y todo se equilibra, todo se pone en su lugar y todo funciona correctamente. Ellos no vivieron en la época actual. Si hubieran vivido, estarían danzando y alabando a Dios y glorificando a Dios en esta época en que fue descubierto el bosón de Higgs. ¿El qué, pastor? No nos ofenda con esas palabras, malas palabras, no. El bosón de Higgs es una partícula subatómica que fue descubierta en un acelerador en Europa, un acelerador de hadrones, un acelerador atómico, que permitió el descubrimiento de una partícula subatómica que es la responsable de la creación permanente o el sustento permanente de la materia del universo. Resulta que cuando nos enseñaron a nosotros física o ciencias naturales en el colegio, nos dijeron que el átomo era la partícula más pequeña e indivisible. ¿Recuerdan?
pero todavía no habían llegado al paradigma científico definitivo y todavía no se ha llegado. Porque ahora se descubrió que, y gracias a otro creyente que ya les voy a presentar más adelantito, se descubrió que hay partículas más pequeñas y son las partículas subatómicas y están clasificadas en bosones y fermiones. Y esto ya se nos empieza a parecer como a una película del Señor de los Anillos, ¿verdad? Bosones y fermiones. Y resulta que los bosones son las partículas subatómicas de energía y los fermiones las partículas subatómicas de materia. Pero un señor llamado Peter Higgs, que hizo todo su trabajo, todavía vive él, ya está anciano pero vive, hace 45, 50 años hizo su trabajo y él dedujo que debería existir una partícula, un bosón que produjera el equilibrio de la energía con la materia y que fuera el responsable de la sustentación de la materia del universo. Es decir, que todo lo sólido, nuestro cuerpo, todo lo que existe, se sustenta en esa partícula. Y le llamaron la partícula de Dios, la partícula de Dios, por su connotación de sustentar el equilibrio de la materia, la partícula energética que sustenta el equilibrio de la materia. Y resulta que también lo llamaron el bosón de Higgs por el apellido de Peter Higgs. Entonces, esa palabra ya nos podemos familiarizar con esa palabra. Pero la Escritura dice en Hebreos 1:1, así literalmente lo pueden ver ustedes, léanlo por favor conmigo. Literalmente dice en Hebreos 1:1, Dios, versión Reina Valera 60, discúlpenme, no me sé de memoria sino esa. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo, número 1, el resplandor de la gloria divina, y número 2, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjense, aquí está el punto y el centro. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y resulta que Jesucristo, el Hijo de Dios, resplandor de la gloria de su Padre, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No con el poder de su palabra, sino con la palabra de su poder. Es correctamente expresado así. Del poder sale una palabra, porque Él tiene el poder y Él declara la palabra y la palabra sustenta todas las cosas. Y no es que Jesús se la pase todo el día diciendo, susténtate, 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 susténtate. No, es que la palabra de su poder es una expresión específica y eterna, porque Él es el verbo. ¿Cuántos saben que Jesucristo es el verbo? ¿Y qué es el verbo? La palabra. ¿Y qué es la palabra? Lo que es dicho por la boca de Dios para que todas las cosas sean creadas y sean sustentadas. Sí, démosle un aplauso a Él. Y resulta que Él, no es que el bosón de Higgs o la partícula de Dios sea Dios, ni los científicos también pretenden haber descubierto a Dios en esa partícula, así de chiquitito Dios, no. Y no es una sola partícula, sino está en todas partes. Pero es la herramienta, el buril, la columna de Dios fundamental de energía para sustentar la materia. O sea que la palabra de Jesús, infiero yo entonces que está conectada con esa partícula y la usa como herramienta para sostener el universo. Pero la partícula misma nadie sabe de qué está hecha, solo se dice energía. Pero aquí en la física cuántica o física subatómica se pierde el concepto de la realidad como la conocemos nosotros, y los científicos empiezan a decir allí, a esos niveles, empiezan a decir, a ese nivel no sabemos qué es la naturaleza de las cosas. Lo único que podemos decir es que son perfectamente perfectas, valga la redundancia,
y que están sostenidas por una cosa misteriosa que no podemos definir ni describir. Nosotros sí sabemos qué es esa cosa misteriosa que las sostiene, y es que el poder de la palabra, del verbo, la palabra de su poder más bien, que sostiene, sustenta todas las cosas. ¿Cuántos ahora sí le dan un aplauso bien fuerte al Señor Jesucristo? Así que vamos a saludar a nuestro hermano Isaac Newton y le vamos a dar un abrazo, y las damas pueden darle un ósculo santo, los hermanos también, y decirle: hermano Isaac, muchas gracias porque te dejaste guiar e inspirar por nuestro Señor. En tu fe descubriste la física clásica. Y quiero decirles entonces, primer científico que no forma parte del bando de los ateos, padre de la física clásica, primer científico que podemos llamarle nuestro hermano Isaac. Hermano Isaac, ven y te sientas aquí con nosotros y congrégate, podemos decirlo. Amén. Ya tenemos uno en las filas de los científicos que es hermano nuestro. Pero aquí vamos por el segundo, Johannes Kepler. Johannes Kepler vivió en 1571-1630, padre de la astronomía, física y la óptica moderna. A él se debe la astronáutica actual. Los cohetes vuelan por el espacio gracias a las leyes y principios fundamentales descubiertos por Kepler. ¿Y saben quién fue Kepler? Un creyente más parecido a nosotros que Isaac Newton, porque él hablaba en lenguas. ¿Sabían eso? Por eso les digo, vayan a su colegio y pidan que les devuelvan la mitad de la plata, porque no les enseñaron esto. Era un creyente lleno del Espíritu Santo y hablaba en lenguas. Y si aquí hay alguno que diga: no, yo voy a ser cristiano, pero no voy a hablar en lenguas, porque eso ya es como para los locos, yo soy muy científico. Bueno, entonces te voy a presentar a Johannes Kepler, que fue más científico que tú, porque es el padre de todas las ecuaciones de la astronáutica y de la astronomía física, y hablaba en lenguas. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece? Qué tremendo, ¿verdad? Y fíjense lo que él escribió. Su vida se resume en: por la gloria de Dios, porque él buscó dar la gloria a Dios. Y mira lo que escribió, ahí está. El objetivo principal de todas las investigaciones sobre el mundo exterior debe ser descubrir el orden racional y la armonía que ha sido impuesta por Dios en él, por el cual nos ha revelado en el lenguaje de las matemáticas. ¿Cómo les parece? Y también escribió esto: porque fue por todos los medios la voluntad de Dios el Creador que el ser humano, su imagen, alzara sus ojos de estas cosas terrenales a las celestiales y contemplara estos grandes monumentos de su sabiduría, refiriéndose a los astros de la astronomía. Por lo tanto, todo el arreglo de la estructura de todo el mundo tiende a dar testimonio para nosotros de esta voluntad del Creador, como si por una voz fuera enviada. ¿Cómo les parece lo que escribió? Maravilloso, ¿verdad? Esto lo escribió Johannes Kepler, nuestro hermano que hablaba en lenguas. Las investigaciones de Newton fueron más sobre la Biblia y las de Kepler fueron más sobre la Biblia, aún sobre los acontecimientos escatológicos del Apocalipsis, que sobre física. Lo que yo descubrí en estos hombres es que por ser hombres honestos, sinceros con Dios, temerosos de Dios, llenos del Espíritu Santo, y que se rindieron al señorío de Jesucristo, Dios les reveló, los encontró aptos para inspirarlos a descubrir los secretos de la ciencia que transformaron al mundo y trajeron un desarrollo para las naciones. ¿Cómo les parece? Segundo hermano, saluden por favor a nuestro hermano Johannes Kepler, por favor. Salúdenlo. ¿Otra vez? Bueno, ahí está. Kepler, por favor, ven a la iglesia el otro domingo.
Bueno, ya se fue con el Señor, está en el cielo y debe estar feliz escuchando que estamos hablando por fin de lo que él descubrió. Muy bien, ahora, por si fuera poco, mira, estamos hablando de los padres de todas las disciplinas científicas que hoy tienen rodando al mundo. Tercero, aquí no se acaba el asunto, Max Planck, que vivió entre 1858 y 1947, padre de la física cuántica, premio Nobel de Física en 1918. Los otros no fueron premios Nobel de Física porque pues todavía no había premio Nobel cuando Newton, porque Newton es el ícono principal de toda la física, es la base o el sustento de toda la física. ¿Saben qué? Me agrada mucho saber que Newton es la base de sustento de toda la física y Kepler está allí en un ladrillito encima y ellos tenían como base la fe cristiana a Jesucristo. Así que ¿quién es la base de toda la ciencia? Jesús, que les inspiró a ellos. ¿Sabían esto, mis amados? Si no lo sabían, empiecen a gozarse, porque todo esto que vino en la ciencia y el desarrollo de la tecnología fue fundamentado en la palabra de Dios y en la fe cristiana. Quiero hablarle a los educadores cristianos. ¿Dónde están los maestros, profesores? Tienen que empezar a enseñar esto de frente. Yo sé que estamos viviendo en un mundo, y aquí empiezo a conectar parte de la transformación y la reforma que nosotros debemos traer sobre nuestra nación y las naciones, es sacar a luz la verdad de las cosas, y la verdad de las cosas según la palabra de Dios. Los educadores cristianos deben cumplir una tarea fundamental en esto, porque ahora la educación está tomando un viraje nada bueno. Ustedes lo saben. Un viraje hacia el ateísmo lo tomó hace tiempo, pero ahora está tomando un viraje hacia la inmoralidad, hacia aprobar la inmoralidad. Y cuando volvemos a los fundamentos reales de la ciencia, de dónde provienen los fundamentos reales, entonces corregimos el camino. Y no hay argumento que pueda destruir estos principios, no hay argumento que pueda negar esta historia, no hay argumento que pueda contradecir las declaraciones de fe cristiana bien fundamentada en la palabra de Dios de estos hombres que fueron los papás de todas las ciencias. Yo sé que hoy en día hay muchos científicos o muchos que se precian de científicos que contradicen la existencia de Dios y contradicen al cristianismo y dicen que no son más que tonterías, pero estamos hablando de que ellos no hicieron algo más ni algo mejor que los padres de las ciencias. ¿Cómo les parece? Estamos hablando con los mismos padres de las ciencias y son nuestros hermanos en Cristo. Max Planck fue un creyente, hijo de teólogos, que estaba debatiéndose entre estudiar música, volverse un músico, o estudiar física y volverse un físico. Se decidió por ambas, pero escogió la física como su profesión fundamental, aunque era un pianista, así como Gesán, y él tocaba por nota y fue instruido en la mejor escuela de música alemana. ¿Y saben qué? En su casa invitaba a otro científico muy famoso que tocaba violín, y entre Planck y el violinista, que era Einstein, hacían un concierto allí de cámara, de cuerdas y piano. ¿Cómo les parece? Por eso se dice que para ser físico es necesario ser músico también. Sí, verdad. Es verdad. Y Max Planck, nuestro pianista concertista, que pues él era un poco humilde, era muy buen pianista, pero dijo, esta no es mi profesión fundamental, entonces solo se atrevía a dar sus conciertos en su casa, junto con Einstein, que también decía, yo soy un violinista aficionado nada más, pero también tocaba muy bien el violín, y estaban todos sus amigos allí tocando. Y resulta que su máxima principal, la de Max Planck, fue, debes tener fe. Eso resume su vida, debes tener fe. Tuvo que tener fe porque murieron sus dos hijas en el parto. Su esposa murió también de una enfermedad extraña. Su hijo mayor se metió como activista en contra de Hitler y lo mataron. Y su casa, su mansión en donde daba los conciertos, después que
Einstein pudo escapar antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que Hitler se estableciera y no lo dejara escapar, Planck se quedó en su casa solo, perdió toda su familia, siguió sus investigaciones y en una batalla un día entre alemanes y aliados bombardearon su casa. Él se salvó de milagro, pero no quedó ni el piano, ni la casa, ni nada, ni su trabajo científico, que tuvo que volver a reconstruirlo. En ese entonces no había disco duro de computador para guardar las cosas, todo era a mano. Y Max Planck, aún así, su mejor discípulo dijo siempre de él: este hombre tiene una fe admirable e inquebrantable. Es como Job, lo perdió todo, pero eso no lo desanima. No ha perdido su fe en Dios, al cual siempre lo veo adorar y alabar de rodillas en su estudio y darle gracias por todo. Y nunca le he escuchado, dijo su mejor discípulo, una sola expresión de amargura en su vida por la vida que le tocó vivir. Y decía: debes tener fe. Y mira lo que escribió él: los teólogos videntes. Planck, ¿de qué estás hablando? Es nuestro hermano. ¿Qué fue lo que viste para decir eso? Los teólogos videntes, ¿por qué no dijo solo los teólogos? Los teólogos videntes están trabajando ahora para extraer el metal eterno de las enseñanzas de Jesús y para forjarlo por todos los siglos. Max Planck, el padre de la física cuántica. ¿Cómo así que teólogos videntes? Pues es que él veía más que muchos cristianos de la época y muchos teólogos. Él ya entendía el término vidente, que no es de una bruja con una bola de cristal, sino vidente es la palabra José, que K-J-O-Z-E con tilde en la E, José, que en el Antiguo Testamento significaba un contemplador de películas que Dios le presenta para hablarle a través de visiones. Y como la Biblia dice también en el Nuevo Testamento, que derramaría de su espíritu sobre toda carne, y que sus hijos y nuestros hijos verían visiones y los ancianos soñarían sueños. Él entendió que estamos en la época de ser videntes, es decir, de ver las visiones de Dios ungidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que vio este hombre en su momento de intimidad cuando estaba orando a Dios y en medio de todas sus vicisitudes que tuvo como Job? A él le fue revelada la presencia de Dios, y esta es solo una pequeña muestra. Yo he estudiado la vida de todos estos hombres y les quiero decir, eso me transformó mi manera de pensar, mi mentalidad acerca de la ciencia y la tecnología. Gloria a Dios. Aquí es cuando estaba joven, y aquí escribió una cosa que la voy a leer a toda velocidad. Toda la materia surge y persiste debido solamente a una fuerza que causa que las partículas atómicas vibren, manteniéndolas juntas en el más diminuto de los sistemas solares, que es el átomo. Y aún así, en todo el universo no hay fuerza material que sea inteligente o eterna. Y por lo tanto debemos asumir que detrás de esta fuerza existe una conciencia, una mente inteligente o espíritu. Este es el origen de toda la materia. No es lo visible, sino lo invisible, lo verdadero, la realidad. La materia ni siquiera existiría sin el espíritu, pero lo invisible, el espíritu inmortal, es la realidad. Dado que, sin embargo, los seres espirituales no pueden existir por sí mismos tampoco, sino que tienen que ser creados, no me apena nombrar a este creador misterioso, Dios. ¿Saben que amo a este hombre, Max Planck? Lo amo. Lástima que no haya vivido en este tiempo. Él sería, yo hubiese querido que fuera mi mentor en temas de ciencia. Fue el mentor de Einstein. Bueno, tal vez no me aceptaría de ninguna manera. Dice, no, tienes que estudiar mucho para poder. Bueno, es una ilusión de esas platónicas que uno puede tener. Pero este hombre vivió el desarrollo más profundo de la ciencia para ser el padre de la física cuántica, y vivió en su vida, como Job,
la experiencia de amar a Dios aún en medio de lo más terrible y contradictorio. Qué contraste, ¿verdad? Y fue lleno de Dios para reconocer que hay videntes en el Nuevo Testamento llenos del Espíritu Santo, que también son teólogos. Estableció un equilibrio entre la teología y los dones de revelación del Espíritu Santo con esa expresión. ¿Cómo les parece? ¡Qué tremendo! Así que recibimos a nuestro hermano Max Planck en la iglesia, pastores, ¿sí? Vamos a invitarlo, que se siente con nosotros también, y démosle un aplauso a Dios por Max Planck. Muy bien, pero tenemos otro, Albert Einstein. Si bien él no se hizo cristiano porque era judío, pero tampoco era un judío que seguía la Torá, ni era ortodoxo, ni nada por el estilo, y lo podemos ver en su cabello, y su cabello era así, como lo tiene, no porque quisiera poner una moda nueva en esa época, sino porque él tenía un problema que era el siguiente: él podía dilucidar los secretos más escondidos de la ciencia, pero no sabía peinarse ni hacerse el nudo de la corbata. Nunca pudo con esas dos cosas. Y siempre la corbata estaba suelta porque nunca aprendió a hacerse el nudo de la corbata y nunca pudo peinarse bien. Porque era un genio. Y tal vez él es el físico más famoso, pero quiero decirles, el más famoso en el cielo debe ser Max Planck, el anterior. Porque él fue discípulo, él fue mentoreado por Planck. Y resulta que él escribió eso que está ahí. Él fue Nobel de Física en 1921 por la teoría de la relatividad. Y él escribió: la fe y la ciencia van de la mano. Como he dicho antes, la ciencia sin fe está coja y la fe sin ciencia es ciega. Estas son interdependientes y tienen un objetivo común: la búsqueda de la verdad. Bueno, vamos a darle un lugar a Einstein en medio de nosotros, porque como era amigo de Planck y tocaban, entonces los vamos a invitar a tocar, a Planck que toque el piano y a Einstein que toque el violín, y de pronto por ahí entregue su vida a Jesucristo. ¿Cuántos quieren hacerlo? Pero era un creyente y nunca negó su fe en un Dios que existe, que es real y que es verdadero. ¿Cuántos dan un aplauso por Albert Einstein? Él escribió esto también. Esta frase es acuñada: quiero saber cómo Dios creó este mundo. No estoy interesado en este o en aquel fenómeno, ni en el espectro de este o aquel elemento. Quiero conocer sus pensamientos. El resto son detalles. ¿Cómo les parece? Y hay un hilo común en todos estos científicos padres de todas las ciencias. El hilo común es este: quiero conocer la mente de Dios. Lo demás son detalles. Todas las experimentaciones, todo lo que encuentro, eso a la larga no me importa. Ese no es mi objetivo. Mi objetivo es conocerle a Él, conocer sus pensamientos. ¿Cómo les parece? Aquí los tenemos en una foto juntos. Ahí están ellos discutiendo en la casa ¿de quién? De Planck. Están hablando los científicos más prominentes de la época y del siglo pasado. Ellos son todos los científicos más prominentes. Así que ustedes pueden ahí deducir que Planck les predicó a todos y que hizo un trabajo bastante bueno. Einstein está ahí, ustedes lo pueden ver. Planck está sentado en la mitad, está hablando uno de ellos. Muy bien. Y venimos a la tecnología. Werner von Braun. ¿Quién fue este señor? Desarrollador del programa espacial norteamericano de la NASA y Proyecto Apolo.
una de las principales figuras paternales de la cohetería astronáutica. A él se debe todo el programa Apolo que llevó al hombre a la luna. Él fue sacado de los sabios de Peenemünde. ¿Qué son los sabios de Peenemünde? Todos los sabios que reunió Hitler en la Segunda Guerra Mundial para desarrollar con ellos el tercer reino que él quería desarrollar, y los esclavizó en una ciudad alemana llamada Peenemünde y los puso a trabajar para desarrollar la tecnología de guerra. Y la estrategia de Hitler de Peenemünde fue la misma estrategia de Nabucodonosor con los sabios Daniel y sus amigos. Aquí él capturó a los principales sabios y desarrolladores. Einstein se le escapó. Nunca pudo capturar al papá del muchacho que mató, a Max Planck, pero sí los tuvo a ellos allá. Y cuando los aliados fueron a Berlín y a las ciudades principales, ellos tenían una orden, tanto los rusos como los norteamericanos: el botín de guerra. Vayan por el botín de guerra. El botín de guerra no era el oro que había en los bancos alemanes bombardeados. El botín de guerra eran los sabios de Peenemünde. Vayan, y Rusia y Estados Unidos hicieron una carrera por llegar. Realmente ya no querían tanto matar a Hitler, pues Hitler era la bandera para destruir este imperio del mal, pero su objetivo primordial era el que atrapara primero a los sabios de Peenemünde para llevárselos a su nación. Finalmente llegaron al tiempo, los rusos cogieron a la mitad de ellos, los norteamericanos a la otra mitad, y en la mitad de los norteamericanos fue von Braun, y desarrolló todo el programa Apolo, y los rusos, con los que se llevaron para su lado, desarrollaron el programa Vostok ruso, y empezó la carrera por la conquista de la luna y la conquista del espacio con ellos. Pero von Braun era un creyente, y mira lo que él escribió. Él era un creyente declarado. No se puede construir un muro entre la ciencia y la religión. A medida que la ciencia explica más acerca de los misterios intrigantes de la vida y del universo, su reino se expande a las zonas que antes eran desconocidas o aceptadas únicamente por la fe. Cada experiencia que tenemos, ya sea física o espiritual, debe encajar en un patrón que sea fidedigno y significativo. Esto escribió, pero esto es una sola de las expresiones de von Braun, y él muchas veces escribió cartas en favor del diseño inteligente, que significa que Dios, que el universo no es el producto de una evolución al azar, sino el producto de la mano de Dios, un diseño inteligente. Pero el último de todos que les presento hoy, porque hay 777 sabios llenos de Dios en todas las disciplinas científicas, y pensaba dárselos todos, pero como demoraríamos 3 días en ese estudio, entonces solamente traje estos. Y por eso les digo, vayan a que les devuelvan la mitad de la plata, porque no les enseñaron correctamente. Pero los colegios cristianos de ahora en adelante sí van a empezar a enseñar correctamente todo el contexto, ¿verdad? Gloria a Dios. Profesores cristianos, vuelvo nuevamente a invitarlos que levanten su mano. Profesores cristianos, enseñen esto. Y no tengan temor de que los voten. Si los amenazan con votarlos, me llaman a mí. ¿Listo? Y yo voy y hablo con el que los amenaza con votarlos. Y el que los amenaza con votarlos seguramente es que les va a decir: no, es que el Ministerio de Educación dijo que no sé qué, que no se puede enseñar eso. Entonces vamos y hablamos con la ministra de Educación y oramos por ella para que se convierta y se enderece también. Y oramos por todos para que todos se enderecen en su fe, ¿sí? Porque no somos nosotros los que estamos mal, y no tenemos por qué someternos al error y la mentira y a la ignorancia. Nosotros somos llamados a ser testigos de la verdad y a decir la verdad con valentía. Amén. No es justo. Y nosotros somos emisarios de la justicia de Dios. Y lo que no es justo y es mentira, ¿por qué tenemos que aceptarlo? Que nos lo endilguen así nomás. La verdad es la verdad y punto. Amén.
Gloria a Dios. Y no sigo hablando así porque de pronto alguien se asusta. Bueno, aquí tenemos al último de ellos que voy a traer hoy, en medio de los 777, Werner Heisenberg. Werner Heisenberg, que vivió entre 1901 a 1976, un físico alemán. Entre otras cosas, la mayoría han sido físicos alemanes. Por eso Satanás quiso destruir, porque Dios le dio un don redentivo a Alemania. Lo descubrimos ahora en el viaje y Dios nos lo mostró. Le dio un don redentivo. ¿Qué son los dones redentivos de las naciones? Los dones redentivos son la especialidad de gracia que Dios le dio, la corona de favores y de gracia que Dios le dio a una nación para ministrar a todas las demás naciones del mundo. Y Alemania recibió el don redentivo de la ciencia y del descubrimiento y desarrollo tecnológico, precisamente de esto. Pero Satanás se levantó con el anticristo para tratar de reemplazar a Dios y levantarlos con todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que no vamos a hablar de eso. Así que tenemos que ir ahora que volvamos a Europa, porque ustedes se estarán entrenando en la expedición Colombia para salir. ¿Saben que tenemos ese objetivo? Entrenar un ejército de personas llenas del Espíritu Santo que vayan por las naciones para sacar a luz los dones redentivos de las naciones. Gloria a Dios. Y nos corresponde a nosotros esa tarea. Nos corresponde. Por eso les pido, involúcrense y entrénense, si son llamados, oran y son llamados en la expedición Colombia, porque Colombia es solo un entrenamiento para los que vayan, porque después siguen naciones. Gloria a Dios. Y dice que él fue miembro de la iglesia cristiana, una iglesia cristiana evangélica. Esto no lo sé pronunciar en alemán. Entonces ahí la tienen, léanlo como puedan. Si hay algún alemán, por favor nos dice cómo se pronuncia. Era un cristiano que se congregaba todos los domingos con toda su familia, lleno de Dios. Y saben, la historia de este hombre es que Werner Heisenberg fue uno de los científicos de Peenemünde, la ciudad de los sabios de Hitler, y tenía a su cargo el desarrollo de un arma que fuera letal para acabar con los aliados. Y el arma era la bomba atómica. Y ya todos sabían que la bomba atómica estaba a punto de desarrollarse y él era el jefe del proyecto. Nuestro hermano Werner, jefe del proyecto. Y resulta que él arriesgó su vida porque encontró el diseño de la bomba atómica. Qué cantidad de plutonio, cuánta masa de plutonio, cómo debería ser la bomba, toda la tecnología, él la encontró, porque ellos trabajaban bajo presión. Los de la SS los tenían todo el tiempo presionados. Ustedes tienen que desarrollar esto pronto, porque estamos perdiendo la guerra. La única manera de ganar la guerra para Hitler sería con la bomba atómica, y este hombre ya la tenía, la bomba atómica. ¿Saben qué hizo él? Él corrió el riesgo de llamar a los científicos norteamericanos y rusos, se reunió con ellos en algún lugar escondido sin que la SS lo supiera y les dijo: por favor, retrasemos, vamos a fingir que no podemos hallar la ecuación correcta para construir la bomba atómica, vamos a retrasar esto porque será la hecatombe mundial. Por favor. Y los convenció y se pusieron de acuerdo. Entonces volvieron a sus lugares y ellos siempre explicaban: ya estamos a punto de conseguir la bomba, pero no logramos encontrar tal variable o tal cosa. Y retrasaban y retrasaban y retrasaban, con el riesgo de que la parte contraria sí lo hiciera. Efectivamente sucedió. Los aliados encontraron la bomba atómica. Werner ya lo había hecho antes.
los americanos y los rusos no lo pudieron hacer sino años después. Y finalmente en la guerra con el Japón, cuando sucedió todo lo de Pearl Harbor y todo este asunto, entonces ya encontraron la bomba atómica y decidieron bombardear Hiroshima y Nagasaki. Y resulta que a Werner Heisenberg lo metieron a la cárcel porque lo acusaron, la contraparte lo acusó de trabajar para Hitler para poner en sus manos el arma más letal para destruir la humanidad una vez se acabó la guerra. Al día siguiente de la explosión de Hiroshima y Nagasaki, él publicó las fórmulas de la bomba atómica para demostrarle a toda la comunidad científica que él ya sabía cómo se construía, sino que la retrasó para no darle el arma letal a Hitler para acabar con el mundo. Y lo sacaron inmediatamente de la cárcel. Este hombre se convirtió en un conferencista cristiano que predicaba sobre fe y ciencia en todas las iglesias. ¿Cómo les parece? En todas las iglesias. Werner Heisenberg. ¿Y saben qué escribió él? Esto escribió él. El primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo. Pero en el fondo del vaso, Dios te está esperando. ¿Cuántos aquí están dudando de Dios? ¿Cuántos aquí todavía cuando se meten a la universidad? Yo he visto esta historia muchas veces. Jóvenes y jovencitas son cristianos llenos del Espíritu Santo. Llegan a la universidad y vienen los discípulos de Satanás que aprendieron ciencia de oídas de los padres de la ciencia, que en realidad no saben sino repetir lo que ellos dijeron y descubrieron, y vienen a decirle a los estudiantes: Dios no existe. Vamos a sacarles esas cucarachas que es que de Dios y de religión que les metieron allá en esa iglesita de Comunidad Cristiana de Fe. Aquí en la universidad, aquí sí ya ustedes conocen la verdad. Y les dicen todo eso y ponen a dudar a los pobres muchachos. Pues yo quiero decirles que ni qué cuento de pobres muchachos. Ustedes son aguerridos ahora, que conocen estos fundamentos, que van a decirles: ¿sabes qué? En mi cristianismo y de mi cristianismo, profesor, el doctor, un hermano distinguidísimo, el doctor Max Planck, el doctor Albert Einstein, el doctor Isaac Newton, Johannes Kepler y Werner Heisenberg, todos ellos se congregan en nuestra iglesia. Y muchos de ellos hablan en lenguas, para que sepan. ¿Usted qué leyes ha descubierto? Dígame, profesor. ¿Cuáles son las leyes científicas que usted descubrió? Para que usted sea más importante y tenga más razones científicas para negar a Dios que estos hombres que no lo negaron y antes lo predicaron. Y son los papás suyos en ciencia. Y son de nuestra iglesia, para más. Así que de hoy en adelante usted, profesor, me respeta mi fe. Y si no se convierte, eso es problema suyo. Y saben que cuando yo andaba en la universidad, yo no era de esos estudiantes que, ay, lo que diga el profesor, porque de pronto me rajo y me botan de la universidad. No, señor, olvídate. Yo me documenté bien desde ese entonces, estaba bien documentado. Profesor que me venía con cuentos, yo le cantaba la verdad. Así fue con el Loco Díaz, el profesor de estática, dinámica y todo en la universidad. Era considerado genio. Él había corregido órbitas para la NASA, trabajando para la NASA. Y todo el mundo vivía anonadado con el Loco Díaz. Después nos hicimos buenos amigos. El Loco Díaz, que así le decían loco porque era loco, pero súper genio,
andaba negando. Una vez le dio por negar la sangre de Cristo y entonces hizo una fórmula, una ecuación matemática y dijo: esto da la forma de un ovni, y esto ¿qué tiene que ver con la sangre de Cristo? E hizo burla de la sangre de Cristo, y estaba yo presente en la clase. Dijo: oh, me pusieron el dedo en la llaga. Le digo: profesor, es irrelevante lo que usted está diciendo en esta clase. ¿Usted está enseñando estática o está enseñando religión o antirreligión? ¿Qué es lo que está enseñando? Vamos a hacer un debate acerca de la sangre de Cristo. Listo, empecemos. Y se armó la grande en ese salón. Solamente faltaba que volaran sillas de un lado para el otro. Pero después el Señor, él y yo nos hicimos amigos, porque él empezó a admitir las cosas así como de ladito, como que sí, como que no. Y finalmente lamento mucho que haya tenido un accidente, pero ese accidente lo trajo a él a un quebrantamiento, y no sigo diciendo más. Realmente yo creo que Dios tocó su vida profundamente. Romanos 1:20 dice esta expresión maravillosa que siempre me ha tenido a mí admirado profundamente. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. ¿Saben que Dios dio la revelación natural? Y la revelación natural es la misma ciencia. La revelación natural es la misma ciencia. Y la sabiduría de Dios que Dios dio a la humanidad son las herramientas que Dios le dio. La ciencia y la tecnología son las herramientas que Dios le dio al hombre, a Adán, para cumplir la comisión universal de sojuzgar y señorear sobre todos los dominios de la naturaleza. Son las herramientas. Aquí está hablando en Romanos 1:20 de la revelación natural, de su gloria a través de las cosas creadas, y fíjense que todos los científicos que les relacioné, todos ellos dieron gloria a Dios. ¿Sí o no? Todos dieron gloria a Dios y cumplieron este versículo de la palabra de Dios. Amén. Entendieron los misterios de la gloria de Dios a través de las cosas hechas, de los descubrimientos de la ciencia. Amén. La ciencia y la tecnología son las herramientas dadas por Dios para el cumplimiento de la comisión universal del hombre sobre la tierra. El poder del Espíritu Santo y la revelación de la palabra son las herramientas dadas por el Espíritu de Dios para la salvación del alma y la conformación de la iglesia de Cristo como la base de su reino. Amén. Esa es la comisión de salvación. Pero la comisión de reino encierra en sí misma a la comisión de salvación y la comisión universal. Y la comisión de salvación es preponderante y urgente. La comisión en Cristo de hacer discípulos de todas las naciones y establecer iglesias es preponderante y urgente, pero la comisión universal es esencial. Y nosotros no haríamos el trabajo completo si solamente nos dedicamos a la comisión de salvación. Porque apenas es la puerta, es la restauración al estado original para que desde el estado original, pero con la potencia de la revelación del Espíritu Santo, el hombre nuevo, el hombre en Cristo pueda cumplir ahora sí, ayudado por Dios y con las herramientas dadas por Dios, pueda cumplir el desarrollo de la comisión universal de Génesis 1:28.
¿Cuál es la comisión universal en Génesis 1:28? Concluimos con ello. ¿Cuál es la comisión universal Génesis 1:28? ¿Quién la sabe de memoria? Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de la tierra. Sojuzgar y señorear, eso implica dos cosas: implica gobierno y administración. Las palabras en hebreo son palal y kabash, con SH al final, palal y kabash, y significan tomar señorío, autoridad con los pies sobre la tierra, para ponerla bajo el orden, someterla bajo el orden de Dios, y para administrarla conforme a los principios de Dios. Así que, mis amados, si cumplimos, ¿qué es lo que está? Lo digo de otra manera. ¿Qué es el llamado de Dios para la iglesia en este tiempo? Es la comisión del reino. La comisión del reino no termina solo en la salvación de las almas y la plantación de iglesias. Esta es la base sobre la que se edifica el resto. La comisión del reino se completa cuando, siendo restaurados por el poder de Dios, podemos avanzar a la comisión universal de transformación de todas las cosas en el mundo. Y eso conlleva en sí mismo el discipulado de naciones, no solamente el discipulado de individuos, personas e iglesias dentro de la iglesia, sino el discipulado de las naciones de la tierra. Y para discipular naciones tenemos que abrazar la revelación completa, que es la revelación especial en Cristo por el Espíritu Santo, y la revelación natural de Romanos 1:18. La inspiración de la ciencia. Dios no suelta la inspiración de la ciencia y tecnología, sino a hombres que están capaces de manejar esto, como todos ellos, los que vimos, esta fila de padres de la ciencia. Así que el llamado de hoy para los jóvenes es el siguiente. El llamado anterior era solo comisión de salvación. Cuando yo me convertí, el llamado era comisión de salvación. Deja la universidad, deja todo eso, deja las cosas del mundo y vente a predicar el evangelio por las naciones. Pero el llamado de hoy es diferente porque estamos en otra esfera, estamos en la esfera de reino. El llamado de hoy es Daniel 1:17. Daniel 1:17, léelo ahí, y con esto vamos a orar y voy a invitar a la gente a ministrarse, a ser ministrados. Daniel 1:17, por favor. Daniel 1:17. En la versión Reina Valera dice así: y a estos 4 muchachos, los sabios de Nabucodonosor, los sabios israelitas que robó Nabucodonosor, que son equivalentes a los sabios de Pinemunde, de los cuales estuvimos hablando, pero que ahora vas a ser tú uno de ellos. E inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Fíjense, es la generación 4x4, con 2 ruedas. Tiene letras y ciencias. ¿Qué son letras? Humanidades. Todo lo que tiene que ver con la literatura, el derecho, la política, las relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Las ciencias humanas. La otra rueda de las 2 que estamos hablando, de un eje de ruedas, es la de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Todo de lo que estuvimos hablando hoy. La ciencia física, matemática, para desarrollar la tecnología. Pero también hay otras ruedas, otro eje de ruedas. Ahí lo dice en el versículo Daniel 1:17. Y Daniel tuvo entendimiento ¿en qué? En toda visión y sueños. Esta es la parte profética espiritual. Esta es el cuarto dominio.
porque en lo natural hay 3 dominios. ¿Cuáles son? Ya lo vimos en Génesis 1:28. Aire, agua y tierra. 3 dominios para ejercer señorío sobre ellos. Pero aquí tenemos un dominio espiritual, el del espíritu, el de las regiones celestes. También tenemos que conquistarlas. El del poder de Dios que baja sobre la tierra. Y este es la especialidad de Daniel también. Así que, ¿cuál es el llamado hoy para los jóvenes? No te retires de la universidad. Estudia y conviértete en un joven 10 veces mejor, 10 veces mejor que los de este mundo. Vuélvete un científico colombiano, conviértete en un hombre de humanidades colombiano, en un líder de naciones, hazlo. Sé un ingeniero, un arquitecto, un técnico, desarrolla tecnología, inventa, rompe ese paradigma que los colombianos no sabemos hacer nada porque ya todo está inventado y tenemos es que importarlo todo y hacerle mantenimiento. Rompe ese paradigma, no es verdadero. Te hago un llamado hoy, joven. Sé 10 veces mejor, así como en Daniel 1:17, en letras y ciencias, pero sé un profeta y un apóstol lleno del Espíritu Santo para llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones también. Porque ¿quién ganará a los científicos? ¿Quién ganará a los científicos? ¿Solo un misionero con la Biblia debajo del brazo ganará a los científicos? ¿Quién entrará a las aulas universitarias y convencerá a los profesores y les dirá: yo tengo autoridad para decirte que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Quién hará eso? Y también músicos. La música, después hablamos de la música, sí que está llena de la presencia de Dios. Pongámonos en pie y yo quiero invitar a jóvenes que escuchen el llamado de Daniel en el día de hoy, de la reforma. Porque esto es reforma. Saben, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana ha estado muy reducida en las 4 paredes escriturales, pero no ha entendido que tiene que abrirse a este mundo para traer esa reforma. Y la reforma que Dios está haciendo es a este nivel. ¿Dónde están los jóvenes? Voy a orar por ustedes. Los que sienten ese llamado de Daniel, los que... Para aquellos que creen que Dios los puede usar poderosamente para tomar este monte, este ámbito de autoridad que es la ciencia y la tecnología. Vengan aquí, jóvenes, extiéndanse por aquí. Todos aquellos los que no habían entendido que estudiar no es solamente para ganar los exámenes, sino que ustedes le pueden sacar el gusto a la ciencia y a la tecnología. Que pueden recordar estas caras de estos hombres que fueron los precursores y los padres, pero que fueron creyentes ante todo, llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios. Que lo más importante para ellos no fue jugar con los experimentos en los laboratorios, sino buscar, elucubrar, meterse dentro de los misterios para descubrir la mente y los pensamientos de Dios. ¿Cuántos se va a sembrar una pasión nueva aquí? Necesitamos la pasión nueva en una juventud que ve más allá, a lo profundo. Necesitamos que la iglesia de Cristo deje de crecer solamente en la extensión, en la longitud y extensión, pero con una mentalidad superficial, solamente pensando en las cosas inmediatistas de tener prosperidad y de tener ¿eso qué es? Eso no es nada. Necesitamos
que la iglesia de Cristo, o por lo menos un remanente en la iglesia de Cristo, crezca en la profundidad del pensamiento. En profundidad. Que reciban mentalidad de Cristo para la transformación del mundo. Necesitamos eso, y yo declaro que se siembra esto en sus mentes y en sus corazones. Ese mismo espíritu que animó a Max Planck, que animó a Newton, que animó a Kepler, que los animó a todos ellos, a Boyle, que fue una pasión secreta hasta las lágrimas en sus vidas, amando a Dios y diciendo: quiero conocer tu mente, quiero conocer cómo piensas tú, quiero saber cómo es tu inteligencia de maravillosa para delinear el universo. Necesitamos esa pasión. ¿Y dónde están los profesores? Profesores de colegios, universidades que estén aquí, vengan adelante también. Y directores y rectores de colegios cristianos, vengan aquí adelante. Y dueños y administradores y funcionarios, vengan adelante. Y tecnólogos y profesionales que están empezando, y los que ya son exitosos, vengan aquí adelante, por favor. Pasen aquí adelante. Los que están desarrollando tecnología en Colombia, vengan adelante. Porque tenemos que orar por ustedes, por todos ustedes. Y los que trabajan humanidades y ciencias políticas, vengan acá adelante. Relaciones internacionales, vengan acá adelante. Filósofos, pensadores, universitarios, si estuvieran aquí los dueños de universidades sin temor y sin vergüenza, yo también les diría: vengan adelante, aunque no estén de acuerdo conmigo en muchas cosas. Porque el mundo necesita una transformación. El pensamiento necesita una revolución en este tiempo, una transformación, y volver a los fundamentos eternos. Que sean echados los ladrillos de la eternidad de nuevo. Y no estamos temerosos de hacerlo. ¿Y cuántos de ustedes nos van a ayudar en esa tarea? De predicar el evangelio de otra forma también, hablándole a ellos y diciéndoles: mira, hay otra manera de concebir y entender los fundamentos de la ciencia y la filosofía y las humanidades y las letras. Podemos cambiar las cosas. Las naciones han caído en la hecatombe actual, han caído en el desastre debido al alejamiento de los fundamentos en el pensamiento que esté bien arraigado en los principios de la verdad. El evolucionismo y todo lo que ha pasado y todas las mentiras que se han dado en este mundo son el caldo de cultivo de Satanás mismo para destruir y traer la inmoralidad actual. Así que levanten sus manos ahí donde están. Y así como algunos de ellos hablaban en lenguas, no me avergüenza. Yo hablo en lenguas. Y declaro que todos ustedes en este momento que han venido adelante, estudiantes y profesionales, empresarios y empleados que están en la tecnología, en las letras y las ciencias, reciban toque del Espíritu hoy. Reciban una apertura de la gloria de Dios en su mente, en su entendimiento, para ir a la dimensión de la profundidad. Yo llamo en el nombre de Jesús a la iglesia de Cristo a que venga a dimensiones de la profundidad, porque debe ser completada. Longitud, anchura,
altura, que es la gloria y la alabanza, y la profundidad también. Hablo a la mente y al corazón y al espíritu en el nombre de Jesús. Sea configurado y sea conformado una reforma del pensamiento, una reforma del pensamiento, una reforma del pensamiento que vaya a profundidad en el nombre de Jesús. Elohim kam hasin derish eridi, Luhim kam hai malu yerets etekin, Erhuidimin hasui talofi, Urkim kam hayelen direbas etiko. Declaro que el Espíritu de Dios siembra una semilla y hace una huella profunda en tu corazón y en tu espíritu y en tu mente para traer transformación. Señor, inicia un nuevo cambio, una nueva reforma, Señor, en tu iglesia. Oh Dios, que tu iglesia vaya a los fundamentos, no solamente de tu palabra, sino a la liberación de los fundamentos de la verdad para trastornar el mundo, para conmocionar al mundo con la verdad. En el nombre de Jesús, tengan sus manos bien levantadas. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, trae una unción de Daniel. Ahora, trae una unción de Daniel. Trae ahora una unción de Daniel sobre este grupo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Unción de Daniel en el nombre de Jesús sobre educadores. Trae la unción de Daniel sobre los educadores. Trae la unción de Daniel sobre los estudiantes. Trae la unción de Daniel sobre las instituciones educativas. Trae la unción de Daniel sobre las empresas. En el nombre de Jesús yo declaro que se van a levantar empresas que patrocinarán el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la investigación, el ponerse en punta de lanza. Trae, Señor, una transformación que traiga verdadero desarrollo sobre Colombia, sobre esta nación. Porque el desarrollo de la investigación, la ciencia y la tecnología pone a la vanguardia a una nación en medio de los pueblos. En el nombre de Jesús echamos la mentira del paradigma de en Colombia no se puede. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Echa de tu corazón la mentira y de tu mente: yo soy un colombiano pobre, tercermundista, que no puedo. Echa esa mentira de tu mente y de tu corazón. Échala fuera. Échala fuera en el nombre de Jesús. No es verdadera. Gracias, Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Adoren al Señor. Adora al Señor y cántale y bendícele. Te adoramos a ti. Te adoramos a ti.